Bendiga en esta mañana. ¿Cuánto estamos contentos de estar en la casa del Señor? ¿Cuánto le puede dar una ofrenda de palma a Dios en esta mañana? Porque Él se merece toda honra, toda gloria, toda alabanza y toda adoración. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite estar aquí. Gloria al Señor. Vamos a leer una porción de la Escritura. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a empezar nuestra clase de líderes del reino en esta preciosa mañana. Vamos a abrir nuestra Escritura ya en capítulo 20 de Mateo. Gloria al Señor. Mateo capítulo 20, vamos a leer el verso 20. Gloria al Señor, ya lo tenemos. Amén, amén. Esta es una historia muy bonita donde una madre llega donde Jesús, y creo que usted lo ha leído. Yo se lo voy a leer y usted me sigue con su vista porque traigo una versión diferente. Dice: la madre de Santiago y Juan, que eran dos de los discípulos, dice, fue con ellos a hablar con Jesús. Cuando llegaron, ella se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor, y Jesús le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo: por favor, ordena, dice, cuando estés sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten siempre junto a ti, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir lo malo que voy a pasar? Ellos le dijeron: sí, lo estamos. Jesús dijo: les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo, pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo, dijo Jesús. Verso 24. Cuando los otros 10 discípulos se dieron cuenta de todo esto, se enojaron con Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: en este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de los países gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer absolutamente nada sin su permiso. Además, los líderes más importantes del país, dice, imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, debe servir a los demás. Verso 28. Dice: yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Esta versión me encantó un poquito más porque como que se entiende un poquito más explicado. Entonces quise usar esta versión. Pero en este día vamos a hablar un poquito acerca de los líderes del reino. Los líderes del reino tal vez no son tan un poquito diferentes, podríamos decir. Tal vez algunos de ustedes aquí son líderes en lo secular, pero también son líderes en el reino de Dios. Entonces, pero el título que vamos a usar aquí, líderes del reino, procura, dice, llevar el liderazgo a un enfoque más espiritual. Por ejemplo, como el apóstol Pablo dijo, que acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Entonces hoy vamos a comenzar esta clase. Espero que usted no falte ninguna de estas clases porque son muy interesantes. Dice aquí: los dones de liderazgo en el reino de Dios son llamados divinos, revestimientos de poder para servir, que comunican la vida de Dios, su poder y autoridad, caminan en la visión divina, en la unción y revelación del Todopoderoso. Ahora, hay personas que sirven tal vez en lo secular, o tal vez han tenido una capacitación en lo que es lo secular. Cuando Dios los llama al ministerio,
eso es algo importante porque ustedes pueden servir mejor todavía en el reino de Dios. Hay personas tal vez que son capacitadas secularmente, ¿verdad? Y Dios los llama a un ministerio. Entonces eso también le ayuda mucho a la persona a servir en el Señor, en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en algún momento de aquí han recibido capacitación secular? Ninguno. Solo el hermano Joaquín. En lo secular, bueno, eso es algo importante también que le ayuda a servir dentro del ministerio de Cristo. Amén. Entonces, cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado con un propósito para servirle a Él. Amén. Y todos aquí en algún momento yo creo que no podemos poner excusa, ¿verdad?, para no servir al Señor. ¿O hay alguno aquí que tiene un impedimento para servir al Señor? Ninguno, ¿verdad? No tenemos ningún impedimento para servir al Señor. El Señor nos ha llamado y vemos aquí la historia, ¿verdad?, que acabamos de leer, donde una madre dice, el deseo de la madre era que sus hijos se sentaran al lado de Jesús. Pero él dice que no era él quien iba a dar ese privilegio. Entonces dice él, el que quiera ser grande, dice, ¿qué tiene que hacer? Tiene que servir, ¿verdad? O sea, en el reino de Dios, el más grande es el que sirve. Y en lo secular, el más grande es el que está sentado, ¿verdad? En lo secular es el jefe, digamos, que está sentado ahí. El que no hace nada es el que es el más grande. Pero aquí en el reino de Dios, Jesús lo toma algo muy interesante. Dice que el que quiera ser grande tiene que servir. Amén. Entonces es importante el servicio dentro del Señor. Y más adelante, en el otro tema, en los que vienen más adelante, ya vamos a ver el ejemplo de cómo Cristo servía a las personas, ¿verdad? Y uno de ellos es el lavar los pies a los discípulos, ¿verdad? Él dice, ejemplo les he dado, dice él, ¿verdad? Entonces vamos a ver todos esos puntos más adelante. Gloria al Señor. El liderazgo es importante para el avance del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues para que usted hubiera dicho amén. Entonces, un liderazgo es importante para el avance del reino de Dios. Amén. Amén. Imagínense, si aquí no hubiera ningún líder, ¿qué pasaría? Que solamente el pastor fuera el pastor y no hubiera ningún líder, ni diáconos, ni líder de ujier, ni nada. Yo creo que los pastores ya no estuvieran, ¿verdad? Porque hay lugares donde los pastores cantan, los pastores dirigen, los pastores predican, enseñan. Y yo pienso que está bien, pero es importante también que haya líderes, ¿verdad? Porque si no hubiera líderes, entonces ellos pues se cansan más y hacen más obras y trabajan más, ¿verdad? Pero en un liderazgo es importante porque ellos también descansan, ¿verdad? Y es importante para la obra de Dios. Entonces es importante el liderazgo para el avance del reino de Dios. Y les voy a mencionar algunos puntos que más adelante se va a tratar, solamente los quiero mencionar. Dice, nuestras organizaciones cristianas necesitan líderes. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, que utilicen su influencia en los momentos correctos para las razones correctas. Ese es un punto muy importante, que utilicen su influencia, dice, en los momentos correctos para las razones correctas. Número 2, que se dirijan a sí mismos con éxito antes de dirigirse a otros. Número 3, dice que trabajen en beneficio de otros y no para un provecho personal. Qué tremendo, ¿verdad? Son puntos importantes en el liderazgo.
Número 4 dice, que inspiren y motiven en vez de intimidar y manipular. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, un líder tiene que inspirar. Un líder no tiene que manipular a su grupo. No tiene que manipular o no tiene que intimidar a las personas. Y decir, si no vas a hacer esto, el otro domingo ya no sirves. O sea, ahí ya está intimidando. Sino que tiene que inspirar, dice. Un líder, yo pienso que es el que dirige, ¿verdad? El que abre el camino, que va adelante y los demás lo van siguiendo, ¿verdad? Y hay personas que dicen, yo quiero ser como fulano de tal. Entonces, ese es un líder que está dirigiendo bien un grupo o una comunidad. Porque las personas dicen, yo quiero ser como fulano de tal. Yo quiero predicar como fulano de tal. Yo quiero ser como esta persona. ¿Por qué? Porque está llevando bien su liderazgo. Amén. Pero hay otras personas que dicen, no, ¿para qué ese líder? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no estamos, ¿cómo lo podría explicar? No estamos haciendo nuestro trabajo debidamente como se debería de hacer. Por eso es importante estas clases que nosotros a veces no tenemos mucho conocimiento en un liderazgo. Entonces es importante estas clases para que nosotros aprendamos. Amén. Entonces dice aquí que inspiren y motiven en vez de intimidar y manipular. Número 5, que vivan con las personas para conocer sus problemas y vivan con Dios para resolverlos. Qué tremendo, ¿verdad? Que vivamos con las personas, ¿para qué? Para resolver los problemas. Pero ¿quién quiere contar sus problemas a un líder? La mayoría no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque el líder no le da confianza. Porque hay líderes que son chismosos, podríamos decir así. En lugar de edificar a una persona, viene una persona y te cuenta, al rato, la siguiente semana ya todos lo saben. Entonces, un líder tiene que ser honesto, ¿verdad? Lo que va a guardar, lo tiene que guardar. Y si una persona se llega a ti y va a contar tus problemas, tú no tienes que estar divulgando afuera. Por eso es un líder. Entonces dice aquí que vivan con las personas para conocer sus problemas, pero también que vivan con Dios para resolverlos, porque Dios es el que da la capacidad para que usted resuelva los problemas de los demás. Dice que se den cuenta de que su disposición es más importante que su posición. Y solo estamos leyendo los puntos, no estamos explicando todo esto, pero vamos a verlo más adelante. Número 7 dice que entiendan que una institución es el reflejo, dice, de su carácter. Número 8, que nunca se coloquen por encima de otro, excepto para llevar a cabo sus responsabilidades. Qué tremendo, ¿verdad? Pero a veces hay líderes que se creen más que otros, ¿verdad? Aquí yo soy el líder y se crece. Entonces, en las cosas de Dios todos somos iguales. Amén. En las cosas de Dios, no porque usted sea rico, sea pobre, sea alto, chaparro, como sea, Dios no lo va a querer de una manera más o menos al otro. Dios nos ama por igual a cada uno. Entonces, si Dios te ha dado un liderazgo, dale gracias a Dios, pero no nos creamos más que otros. Amén. Número 9 dice que sean honestos en las cosas pequeñas como en las cosas grandes. Número 10, que se disciplinen a sí mismos para que otros no los disciplinen. Tremendo. Y por último, se lo voy a leer el último 11, que cuando enfrenten problemas, dice, los conviertan en un avance.
que cuando estas personas encuentren unos problemas o situaciones difíciles, podríamos decir aquí así, que esas situaciones o esos problemas no te lleguen a estancarte, sino que esos problemas los tomes como algo para seguir escalando, como avance en el reino de Dios. Amén. Porque a veces cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, problemas o cosas que vienen a nuestras vidas, a veces nosotros nos estancamos y nos quedamos ahí. Y decimos, ya no voy a ir a la iglesia. Todo me está pasando. Pero al contrario, en el reino de Dios tiene que ser diferente. Es cuando nosotros deberíamos de buscar más de Dios. Amén. Es cuando nosotros deberíamos de estar más en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan una ofrenda de palma a Dios en esta mañana? Concepto de liderazgo. Dice, un líder es una persona con capacidad y responsabilidad dada por Dios para influir en un grupo especial del pueblo de Dios, para guiarlo hacia los grandes propósitos que Dios tiene para cada uno de ellos. Ese es un liderazgo. Pero en esta mañana vamos a ver el primer punto, que es el liderazgo en el reino de Dios. Y para eso vamos a leer algunos pasajes de la Escritura. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. ¿Ya todos lo tenemos? Me va siguiendo con su vista porque esta es una versión diferente. Dice así: Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, dice esta versión, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagamos, dice, como corresponde a un seguidor de Cristo. Verso 7 dice, si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien, dice esta versión. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, si nos pone a servir a otros, sirvámosles ¿qué? ¿Cómo dice? Bien. No a medias, ¿verdad? Porque cuando usted va a comer a un restaurante, ¿cómo usted quiere que le sirva el mesero? Que le sirva bien, ¿verdad? Y hay meseros que lo atienden bien porque quieren una buena propina, ¿verdad? O sea, lo atienden bien, a cada rato le dice, no le falta nada, ¿qué necesita? O sea, usted se siente bien también porque lo están atendiendo bien. Pero en el reino de Dios es lo contrario, es cómo usted va a servir. Entonces, así, usted sabe la regla de oro, ¿verdad? ¿Cómo quiere que usted haga con usted? Usted tiene que hacerlo. Si usted trata bien a su prójimo, lo van a tratar bien. Y si usted no trata bien a su prójimo, ¿cómo quiere que lo trate bien? ¿Verdad? Entonces así es. Entonces en el servicio es lo mismo. Por eso dice aquí, en esta versión dice, si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien, dice. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Dice el verso 8, si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños, dice. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño, dice. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslos con alegría. Tremenda esta versión, bien clara, ¿verdad? Bien entendible. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 27. Primera carta a los Corintios capítulo 12, verso 27. Dice así, cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Bien entendido, ¿verdad?
Verso 28, en la iglesia dice, Dios le dio una función a cada una de las partes. En primer lugar puso apóstoles, en segundo lugar puso profetas y en tercer lugar puso maestros. También hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen y aún otros, dice, hablan en idiomas desconocidos. Y la Reina Valera creo que dicen hablan en lenguas, ¿verdad? Pero entonces Dios aquí a cada uno de nosotros nos ha puesto como el cuerpo de Cristo. Pero este cuerpo tiene varios miembros, ¿verdad? Entonces no todos nosotros pasamos al frente a tocar los instrumentos. No todos nosotros enseñamos, no todos predicamos. Tal vez todos predicamos, pero no todos podemos hacer solamente una función. Como dice el apóstol Pablo más adelante, creo lo vamos a leer. Si todos fuéramos el ojo, ¿dónde quedaría el oído? ¿Dónde quedaría el olfato, verdad? O la mano, o los pies. Entonces, el cuerpo tiene diferentes miembros, diferentes funciones. Vamos a seguir. Efesios capítulo 4. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4. Vamos a leer el verso 7 en adelante. Contesta con un amén cuando lo encuentren. Dice, a cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Pero ¿qué significa eso de que subió? Dice, pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra. Y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo. Verso 11. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas, a otros la de ser pastores y maestros. Verso 12. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados, dice, para servir. Dice aquí, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. No todos, al principio le pregunté si tenían capacitación secular, no todos lo tienen, no todos lo tenemos. Pero la pregunta es, ¿quiénes quieren capacitarse? Todos necesitamos una capacitación porque no todos lo sabemos. Pero aquí dice la Escritura que estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. Imagínense si nosotros no nos capacitamos y viene una persona que necesita una ayuda, ¿qué le vamos a decir? ¿A quién qué o qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a mandar con el siervo, con pastor? No, o sea que nosotros tenemos que estar capacitados. ¿Y cómo vamos a capacitarnos? Leyendo la palabra, leyendo la Escritura, porque ahí es donde Dios exhorta a las personas. Ahí es donde Dios nos habla a nosotros primero como predicadores o como maestros, y ya usted puede dar una exhortación o puede dar una instrucción a lo que la persona necesita. Amén. Dice aquí, no es lo mismo ser líder en el mundo de los negocios que ser líder en el reino de Dios. Como ya lo vimos al principio, un líder secular pues es el que manda, ¿verdad? El que está por encima de los demás y es el que dirige. Pero en el reino de Dios es totalmente diferente, ¿verdad? Un liderazgo es el que sirve, el que está ahí para servir al cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Como primer punto que vamos a ver en el tema de liderazgo es el liderazgo en el reino de Dios es una revelación divina.
¿Por qué es una revelación divina? Porque Dios es el que llama, porque Dios es el que pone al liderazgo. Comenzando desde lo más alto, desde el apostolado, como dice aquí. Dios es el que llama y Dios también es el que capacita a las personas. Hay muchas personas que en lo secular tienen estudios, están preparados, tienen maestría, tienen, no sé, un doctorado secularmente. Y eso cuando vienen al cristianismo les ayuda mucho porque ya están preparados. Pero es importante también, aunque tú no estés preparado, yo no esté preparado, es importante buscar de Dios porque Dios es el que te capacita. Es el Espíritu Santo quien nos capacita a nosotros. ¿Para qué? Para llevar su obra hacia adelante. Amén. Entonces, nosotros no podemos decir, yo no puedo. Porque realmente por mi fuerza yo no puedo. Pero si Dios está conmigo y Dios es el que me dirige, entonces sí lo puedo hacer. Porque Dios es el que pone en mí el querer y el hacer. Amén. Entonces es importante que nosotros estemos dispuestos para servir al Señor. El liderazgo en el reino de Dios es una revelación divina. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 4:1. Primera carta de Corintios capítulo 4 verso 1 y 2. Dice así: ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Dice 2, los que están encargados en alguna tarea deben demostrar que pueden confiar en ellos. Como ya lo dije, ¿verdad? Anteriormente, o sea, nosotros tenemos como liderazgo, tenemos que dar una confianza a las personas. Gloria al Señor. La revelación divina nos enseña que el liderazgo nace en el corazón y en la mente de Dios. Dios es el que va a llamar a las personas. Dios es el que va a empezar a llamar desde el más alto, como ya dije, desde el pastor. Dios lo llama. Dios llama a un pastor a ser un líder. Pero también hay pastores que se llaman solos, ¿sí o no? Sí, hay pastores que el pueblo los llama. También. Como Esaú. Entonces, es importante, ¿verdad? Nosotros, como cristianos, tenemos que tener nuestro enfoque en el reino de Dios. Porque Dios es el que te va a llamar. Si tú trabajas en el cuerpo de Cristo, Dios te va a poner en un lugar. Dios te va a llamar en algún momento de ser un líder. No sé, en muchas áreas hay que trabajar dentro de la iglesia. Todos venimos aquí y nos convertimos aquí a Cristo, ¿verdad? Y nunca tenemos esa mentalidad de decir, yo voy a ir a Estados Unidos y allá voy a hacer, en mi caso, ¿verdad? Yo nunca pensé venir aquí y enseñar y estar enfrente de ustedes. Pero Dios así lo quiso, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente de cómo Dios nos ha llamado, de cómo Dios los ha ministrado, y cada uno tiene su respectiva área donde está trabajando. Y los que no tienen todavía, esperen que ya les va a tocar, porque Dios siempre llama a cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el liderazgo, la revelación divina nos enseña que el liderazgo nace en el corazón y en la mente de Dios. Vamos a ver qué dice Jeremías capítulo 3, verso 15. Jeremías 3:15, vamos a ver qué dice.
Dice en esta versión, en la versión sencilla, dice: yo les daré gobernantes que actúen como a mí me gusta, dice, para que los guíen, dice, con sabiduría y con inteligencia. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo dice la Reina Valera? Viene siendo lo mismo, ¿verdad? Pero en esta versión dice: yo les daré gobernantes que actúen como a mí me gusta, para que los guíen con sabiduría y con inteligencia. Amén. Entonces, si Dios ha llamado a un liderazgo, el liderazgo te va a guiar con sabiduría, te va a guiar con inteligencia. Amén. Por eso Dios los ha llamado, Dios los ha capacitado. Punto que sigue. La revelación divina nos enseña, dice, que los dones de liderazgo van más allá del entendimiento y las habilidades humanas. Estos son revestimientos de poder sobrenatural para servir en el reino de Dios. Y aquí nos da un pasaje muy importante. Otra vez vamos a 1 Corintios capítulo 12. Primera carta de Corintios capítulo 12, verso 1. Y después nos saltamos al 4, al 7. Dice el verso 1: queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que el Espíritu Santo nos da. Vamos al verso 4. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas, dice, las da un mismo Espíritu. Se puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Verso 6. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, dice, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Qué tremendo, ¿verdad? Si Dios nos da la capacidad, dice, para que procuremos el bien de los demás. Gloria al Señor. Por eso vemos aquí que la revelación divina nos enseña que los dones o los de liderazgo van más allá del entendimiento y de las habilidades humanas. Ahora nos saltamos a 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 4:7. ¿Alguien lo puede leer en la versión Reina Valera? Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Gracias. Se lo voy a leer en esta versión. Escuche lo que dice. 1 Corintios 4:7 dice: no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. O si hay algo más importante. No hay nada que nos haga más importante que otros. Como ya dije, todos somos iguales. Dice esta versión: no hay nada que les haga más importante que otros. Todo lo que tienen, dice, lo han recibido de Dios. Y si todo lo deben a Él, dice una pregunta: ¿por qué presumen? Como si ustedes solos los hubieran conseguido. Qué tremendo, ¿verdad? Está más claro. Entonces es importante que si Dios te va a llamar a un liderazgo, no es para que nosotros seamos más que otros, sino para que nosotros capacitemos a otros. Amén.
Y ya vimos los 5 ministerios que ya mencionamos en algunos textos anteriores. Entonces, todo esto es muy importante. Dice, la revelación divina nos enseña que los líderes son representantes de Dios para ministrar en la obra del Señor. Vamos a leer 2 de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, dice, y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Todo liderazgo, y aunque usted no sea liderazgo, pero usted tiene la capacidad de servir dentro de la obra del Señor. No solamente porque una persona es líder y a veces nosotros tal vez nos hemos enfocado tal vez un poquito más en decir y muchas personas dicen, bueno, que lo hagan los diáconos, para eso están los diáconos. Y se ha escuchado ese comentario, no sé si usted lo ha escuchado. Y dicen, bueno, que lo hagan los diáconos. Pero ¿qué hay de esa persona? O sea, todos podemos servir. Todos podemos servir en la obra del Señor. Es importante entonces nosotros, como hijos de Dios, ¿verdad? Si tú quieres ser grande en la obra del Señor, tienes que servir a otro. Amén. Número 2, el liderazgo en el reino de Dios son dones de Cristo a su iglesia. Ya leímos algunos pasajes en Efesios 4, Romanos 12. Pero ahora vamos a leer en 1 Corintios 12, 17. El liderazgo en el reino de Dios son dones de Cristo a su iglesia. 1 Corintios 12, 17. Dice, si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso, dice, cada parte del cuerpo en donde Él quiso ponerla. Está hablando de un cuerpo humano, ¿verdad? Pero ya lo está comparando el apóstol Pablo con el cuerpo de Cristo. Dice el verso 19, una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo solamente es uno. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decir a los pies, no los necesito. Al contrario, dice, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Y las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar, dice. En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideramos de menos valor. Así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas de las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes, dice, se ponen contentas. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos está comparando, ¿verdad? El cuerpo humano con el cuerpo de Cristo.
¿Quiénes aquí son muñas? Los están comparando, ¿verdad? Entonces dice aquí que el cuerpo humano, si usted se golpea en un dedo, ¿será que solo ahí va a sentir el dolor o va a sentir todo el cuerpo? En todo el cuerpo, ¿verdad? Porque está unido el cuerpo. Si usted se golpea en los pies, de la uña de los pies o donde sea, en cualquier parte de su cuerpo, en todo su cuerpo lo va a sentir. Pero ¿qué pasa en el cuerpo de Cristo? En el cuerpo de Cristo no somos así. ¿Por qué? Porque a veces hay situaciones que uno se está pasando y a veces no nos damos cuenta, o a veces no queremos darnos cuenta. Y a veces no decimos, hermano, quiero orar por usted. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo se siente. Gloria al Señor. En este acto de impartición, Cristo mismo es el que da a su iglesia los dones de liderazgo. Como ya lo vimos anteriormente, Cristo es el que llama a los apóstoles. Cristo es el que llama a los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Está también otros los que sirven, como los diáconos, las diaconisas, los que enseñan en áreas auxiliares. También son ministerios que educan y comunican conocimiento al rebaño. También están los que exhortan. Amén. Los que exhortan son los que tienen la gracia de aconsejar y animar con amor a otros. ¿Cuánto glorifican a Dios? Entonces las personas que exhortan, tiene que venir una exhortación de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces hay exhortaciones que vienen de parte del hombre. Hay exhortaciones que vienen de parte de la carne, ¿verdad? Y no es del espíritu. Porque se siente y se ve claramente cuando una persona está exhortando en el espíritu. Se recibe con gozo. Pero cuando una persona exhorta en la carne, es porque ha visto mal a una persona. Y esa persona quiere exhortarlo en su carne y decir, y lo dice en público. Y eso no está bien, porque realmente en lugar de edificar a las personas, lo estamos ¿de qué? Lo estamos matando más. Entonces la exhortación tiene que venir de parte de Dios. Cuando la exhortación viene de parte de Dios, la persona no se va a molestar, porque el Espíritu de Dios es el que va a redarguir en su corazón. En cambio, cuando la exhortación viene de parte de la carne, de parte del hombre, la persona se molesta. Y en lugar de edificar a la persona, nosotros podemos sacar a esa persona de la iglesia. Porque si, voy a poner un ejemplo, si yo veo algo malo, hermano Enrique, y yo vengo a predicar y enseño y le digo, aquí hay tal fulano de tal que esto está haciendo esto. ¿Por qué lo digo? Porque ya lo vi. Pero cuando la exhortación viene de parte de Dios, aunque usted no lo vea, Dios va a exhortar al hermano. Amén. Entonces es importante que nosotros como predicadores tengamos mucho cuidado en todas esas áreas, ¿verdad? No prediquemos conforme a lo que vemos, sino a lo que Dios nos dé en la predicación. Amén, aleluya. Amén. Entonces es muy importante eso, porque si nosotros hacemos eso, nosotros también estamos fallando. ¿Por qué? Porque estamos criticando al hermano o a la hermana, o estamos juzgando nosotros, y Dios no nos ha mandado a juzgar a otros.
Amén. Dios nos ha mandado ¿a qué? A predicar el evangelio. Sencillo. Si usted entra ahorita en las redes sociales, ¿qué es lo que usted no mira, digamos así? Porque mira de todo, ¿verdad? Los cristianos se están dando con otros cristianos. Que quién tiene la razón, quién no tiene la razón, quién sabe más de Biblia, aquí quién otro. Bueno, y si usted no está bien con Dios, hasta sale loco de ahí. Confundido. Y si usted no lee la Biblia, se confunde. Peor, lo enreda. Y unos dicen, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Y otros dicen, ¿usted es trinitario o usted es Jesús solo? O bueno, hermano, tanta cosa que se ven en las redes sociales. En lugar de nosotros llevar el evangelio y predicar el evangelio, hemos caído en tantas cosas. Bueno, ya me salió un poquito del tema. Entonces, vamos a continuar. ¿Cuánto glorifican a Dios? Amén, aleluya. Gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Los que presiden, dice, son los que tienen la capacidad divina de guiar personas y proyectos para el avance de la obra del Señor. Los que hacen misericordia, dice, son los que tienen una actitud y visión restauradora, comprensión, bondad y generosidad hacia los demás. Los que ayudan son servidores espontáneos en diferentes áreas, dice. Tengan privilegios o no, son personas que ponen al servicio de Dios sus capacidades y habilidades. Esto es importante, hermanos, porque dice aquí los que ayudan son servidores espontáneos. No porque usted tenga un liderazgo va a servir o no tenga un liderazgo. Todos aquí estamos para servir. Amén. Aleluya. Todos estamos para servir. Son dice, servidores espontáneos. Que en todo momento yo lo va a llamar y va a decir, sirve en esta área. O el pastor, o alguien puede decirle, hermano, necesitamos su ayuda. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a decir que no? Estamos ahí para ayudar. Amén. Los que administran, dice, son liderazgos sobreedores que velan por el bienestar del rebaño en diferentes necesidades. Vamos a leer primera de Pedro capítulo 5. Primera carta de Pedro capítulo 5, verso 1. Vamos a ver qué consejo nos da el apóstol Pedro. Primera carta de Pedro 5:1. Dice, quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Dice Pedro, yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré, dice, de parte de su gloria. Mi consejo es lo siguiente. Vamos a ver qué dice. 2. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. Qué tremendo, ¿verdad? Como Cristo decía, el pastor es el que cuida, ¿verdad?, su rebaño. Pero también hay otros que están por dinero y no les importa, ¿verdad?, el rebaño. Y usted, aquí podríamos enumerar muchas que vemos en las redes sociales, ¿verdad?, que nada más están ahí por dinero y no les importa, no le predican
si las almas están bien. Y no les dan una exhortación de parte de Dios. Y ya no les predican del infierno, ya no les hablan de la santidad, ya no les hablan no les importa cómo anda la gente. Lo importante es que entre, ¿verdad? Es en su día. Entonces por eso está diciendo aquí que es lo que a Dios le agrada, no por obligación ni por ganar dinero. Verso 3. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, dice, procuren ser un ejemplo para ellos. Así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Y en otra versión creo que dice un galardón. Entonces es importante nosotros, ¿verdad?, que sirvamos a los demás, no por obligación, como dice aquí, ¿verdad?, la Escritura, ni por ganancias deshonestas. El liderazgo en el reino de Dios son características especiales. Son dones de poder impartirlos por medio del Espíritu Santo. Son un solo liderazgo, son muchos dones y ministerios, pero son un solo equipo para servir al Señor. Son vasos sobre los cuales Dios se derrama y canales por los cuales Dios fluye. Vamos a leer otro pasaje, ya para terminar. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Al 21. Dice: pero podemos estar seguros de lo que hemos creído, porque lo que Dios nos ha enseñado es como la sólida base de un edificio, de donde está escrito lo siguiente: Dios sabe quiénes son los suyos, y también que todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal. En la casa de un hombre rico, dice, no todo es de oro o de plata, sino que algunos objetos son de madera o de barro. Unos sirven para ocasiones especiales y otros para usarlos todos los días. Algo parecido pasa con nosotros. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida le será útil a Dios, que es nuestro dueño, y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. Entonces aquí en la Escritura nos da, ¿verdad?, cómo nosotros podemos servir. Somos como vasos, dice. Y el apóstol Pablo nos pone ejemplos, ¿verdad? Que en una casa pues hay, en nuestra casa usted tiene diferentes tipos de vasos. Y usted los usa, unos vasos los usa, ¿verdad?, para tomar el café. Uno los usa para tomar agua, no sé, diferentes. Pero bueno, aquí el apóstol nos compara, nosotros somos como vasos, ¿verdad? Y como dice en otro pasaje, dice que tenemos este tesoro en el vaso de barro, ¿verdad? Nosotros somos como un vaso de barro y tenemos este tesoro dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Amén. Así que este estudio lo vamos a terminar hasta aquí, esperando que hayamos entendido un poquito de esta clase, ¿verdad? Y los invitamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Estamos estudiando líderes del reino. Amén. Si usted desea un material, pues tenemos en la parte de acá el material del libro del reino. Que el Señor le bendiga a cada uno.